Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana, lunes 10 de julio del año 2017. Más adelante conversaremos con el expresidente de la Asamblea Nacional y presidente de Procompetencia, doctor Luis Humberto Guzmán. Abordaremos con él muchos temas de la vida nacional, aspectos internos de Nicaragua y haremos un repaso también a la agenda internacional. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El sector productivo nacional, es decir, UPANIC, junto con Canatur, van a impulsar el agroturismo en Nicaragua. Nos dijo aquí Michael Hillick, presidente de UPANIC, van a realizar un viaje en el próximo mes a Colombia para conocer cómo Colombia ha desarrollado el agroturismo. El Banco Central de Nicaragua informó que el índice de precio al consumidor, es decir, la inflación, fue de solo 2% acumulado en el mes de junio pasado, por lo que la inflación se mantiene prácticamente bajo control. También el índice del Producto Interno Bruto trimestral de Nicaragua indica que entre enero y lo que va de este año, es decir, de enero, febrero, marzo, abril, la economía de Nicaragua creció 6.6% en ese periodo, un indicativo de que la economía va marchando bien y finalmente la inversión privada tuvo un repunte, de acuerdo al Banco Central de Nicaragua, del 8.6% también en este periodo. En las noticias internacionales ha vuelto la polémica en los Estados Unidos porque el presidente Donald Trump está acusando al exdirector de la CIA, James Comey, de haber filtrado información clasificada a los medios de comunicación, lo cual él está considerando es muy ilegal. Comey filtró información clasificada de los medios, dice Trump, y está pidiendo ahora una nueva investigación. Este es un repunte de las disputas en los Estados Unidos. Se creía que esto ya había cesado, pero como hay una campaña de medios masivos de comunicación, sobre todo importantes cadenas televisivas en contra de Trump, él viene ahora al desquite. El Papa Francisco le ha pedido al nuevo cardenal Rosa Chávez de El Salvador que medie entre las dos Coreas. Le ha pedido, reveló el nuevo cardenal en San Salvador, que el Papa le pidió que vaya a Seúl, Corea del Sur, para hablar con ese país y que intente hablar con los norcoreanos para evitar cualquier confrontación armada en esa región del mundo. La oposición en Venezuela ha anunciado una nueva agenda de movilizaciones masivas a pesar de la liberación casa por cárcel de Leopoldo López el sábado pasado. A partir de hoy la oposición se declara en mayor movilización porque han convocado a un referéndum popular en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que también se instalará el finales de este mes en Venezuela. Y con la caída de Mosul, el Estado Islámico sufre su peor golpe. Se trata de la ciudad donde el grupo terrorista había creado hace 3 años su califato y se está declarando que el Estado Islámico prácticamente está desapareciendo. Hay algunos focos en algunas partes todavía del Medio Oriente, pero como tal, la fuerza que tuvo hace 3 años está prácticamente diezmado. Y una ola de calor está dejando 17 incendios forestales en California, que se ha convertido en Estados Unidos en un horno. Más de 4.000 personas evacuadas, 5.400 viviendas amenazadas, lleva al gobernador Jerry Brown a declarar estado de emergencia en esos condados en California por los intensos incendios y esta ola de calor insoportable. Nosotros haremos una pausa y al regresar conversaremos con el expresidente de la Asamblea Nacional y presidente de Procompetencia, el doctor Luis Humberto Guzmán. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando,
Siempre estoy corto de tiempo. Un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran enviarnos sus comentarios y preguntas esta mañana para nuestro invitado, el doctor Luis Humberto Guzmán. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live y www.cdnn23.com y www.cdnn Radio para los que quieran seguirnos también a través de la radio. Muchas gracias. Doctor Luis Humberto Guzmán, un gusto verlo y tenerlo. Muchas gracias, Adolfo. Hace rato que no conversábamos, por lo menos ni aquí en público. Así es, hace tiempo, Adolfo. Te felicito por el programa. Siempre es oportuno que vos tengas un programa de televisión porque traslada un criterio de amplitud, de pluralidad y de mesura que son muy útiles para el país. Pues un país a veces, ahora estamos más tranquilos. No sé si hay polarización, como dicen algunos sectores. ¿Siente usted polarización en el país? Me parece que no. No hay exactamente 2 fuerzas en conflicto por una diversidad de razones. Una de ellas es que el polo opositor está disperso, está diluido, con menos peso que el polo del gobierno. Eso ya atenúa una polarización. Pero por otro lado, además, creo que la sociedad se va volviendo más plural en sus ideas, en sus criterios. Entonces no existen exactamente 2 polos de opinión confrontados sobre la vida nacional.
Aquí hay algunos sectores, sin embargo, que dicen, qué barbaridad, los nicaragüenses no salen a protestar contra este gobierno. El pueblo tiene dormida la conciencia, ¿qué le pasa al nicaragüense? Los nicaragüenses en realidad, ¿somos tontos? ¿Están dormidos o qué? No, creo que ninguna de las dos cosas. Ni somos tontos ni estamos dormidos. Creo que las condiciones, las situaciones políticas del país respecto a los últimos 30 años han cambiado considerablemente. Unos cambios provienen de las gestiones de gobierno, otros cambios provienen de la evolución misma de la sociedad. Adolfo, este es un tema conflictivo, pero hay que decirlo. La distribución de la población nacional en términos de sus adscripciones religiosas ha variado. Hay menos católicos, hay más evangélicos. Ahí tiene usted una diferencia en el plano social. Los medios de pago de la sociedad nicaragüense han cambiado. Hay más uso del plástico respecto al dinero efectivo. No digo que se pague más con plástico que con dinero efectivo, pero el uso del plástico ha avanzado. Vamos bancarizando, ¿no? Se va bancarizando la sociedad. Entonces usted encuentra una diversidad de temas en los cuales la sociedad ha cambiado y por lo tanto su nivel de polarización y de conflictividad es distinta. Entonces eso reduce... Entonces, ¿quiénes son los que deben de ver qué es lo que ha cambiado, o si ellos tienen que cambiar? Son esos que dicen que los nicas son tontos. Yo creo que se trata de que tengamos, o que todos en el propio interés, procuremos tener la mejor lectura posible de la realidad. Incluso pues para los opositores más radicales, más duros al gobierno, pues deben caracterizar mejor al gobierno con más finura, con más exactitud y también percatarse de cuáles son los cambios que hay en la sociedad nicaragüense, que son cambios importantes. Podés anotar que tenemos ahora Nicaragua tiene la mayor población universitaria que ha tenido en todos sus tiempos. Son aproximadamente más de 200.000 estudiantes universitarios entre universidades públicas y privadas. Tanto en el campo como en el área rural. Como en las áreas urbanas y rurales. Igual la presencia de mujeres a estas alturas en las universidades es mayoritaria respecto a los hombres. Hay más mujeres en las universidades que hombres. Y eso tiene que ver también con las carreras. Esto no es que los hombres están en las ingenierías y las mujeres en las humanidades, no. Es transversal el asunto. Hay más mujeres en todas las carreras, en términos generales. Entonces la sociedad ha ido cambiando y por lo tanto las expectativas sociales, las expectativas políticas cambian y también las maneras de tratar de conseguir sus objetivos van cambiando. El hecho de que las mujeres sean mayoría en un país como Nicaragua, porque las estadísticas así lo dicen, Sí. Que tengamos una población, el 60% de nuestra población joven de menos de 35 años de edad, ¿eso tiene mucho que ver con esos cambios de actitudes del nicaragüense? Podría ser que tengan algo que ver, pero tienen que ver sobre todo con cuáles son las expectativas de la sociedad y cómo las va viendo satisfechas, cómo las va viendo que se cumplen sus aspiraciones, sus deseos. Adolfo, hay dos aspectos en los cuales el gobierno del presidente Ortega ha tenido unos logros muy significativos. Pensá, por ejemplo, en la ampliación de la cobertura de la red eléctrica. Hace 8 años, hace 9 años, la cobertura que tenía la sociedad nicaragüense era la mitad, era el 50%. Ahora traspasa la barrera del 90%, es decir, que casi la ha duplicado. Y el que las personas tengan energía eléctrica en sus casas, pues es un cambio a la vida. Es un cambio dramático a la manera en que usted vive. No es lo mismo disponer de energía que no disponerla. Igualmente, por hoy, Nicaragua es el país con el mayor número de kilómetros lineales de carretera, lo cual significa accesibilidad para distintos lugares, significa posibilidad de traslado de cargas, de mercadería, de producción hacia centros urbanos. Digo, esos son dos cambios importantes que repercuten en la vida personal, en la vida familiar y por lo tanto cambian las expectativas de las personas. Quisiera su lectura sobre las elecciones municipales en Nicaragua del próximo mes de noviembre y el estado de la oposición y qué debemos esperar de los próximos 5 años, pero más adelante. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo ve a los Estados Unidos con el presidente Donald Trump en este momento? Bueno, creo que ha sido una sorpresa la manera en que se desempeña el presidente Trump de los Estados Unidos. Estados Unidos había tenido unas normas
no escritas de la manera en que los líderes políticos, no solo el presidente, deben comportarse respecto a la sociedad. El señor Trump se ha dado el lujo de desafiar todas esas normas y hasta el día de hoy él personalmente no paga costos. No sabemos qué va a pasar el año próximo en las elecciones de medio término, pero hasta hoy él no parece pagar costos, porque él ha transgredido todas esas normas, y una de las más sensibles, una de las más visibles, dos. Uno, el desafío abierto, el conflicto abierto entre él y los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos. Que uno podría llegar a la conclusión, Adolfo, es para pensarlo con más detenimiento, que el poder de los medios pues no es tan grande como parece, ¿verdad? Porque el presidente Trump los desafía y hay una porción importante de la opinión pública que lo respalda a él. Y esto cuando él está, por así decirlo, en minoría en las cadenas de televisión. Solamente la cadena Fox lo apoya, al menos de la de cobertura nacional, y de los grandes periódicos de los Estados Unidos, los creadores de opinión nacional e internacional, no lo apoya ninguno. Y sin embargo, él mantiene ese conflicto abierto y parece no inmutarse. El otro tema más grave, más sensible, es su menosprecio por una relación ética adecuada respecto a las mujeres. Él desafía eso flagrantemente. Sin embargo, hasta ahora no se ve una erosión en términos de la opinión pública. Sin embargo, Adolfo, hay que decir que la verdad de perogrullo, Trump no ganó el voto popular. Trump ganó por un pobre desempeño de Hillary Clinton, de tal manera que no es un juego de palabras, pero uno podría decir que la elección no la ganó Trump, que la elección la perdió Hillary Clinton. Porque Hillary Clinton, su desempeño estuvo por debajo de lo que había sido el desempeño de los candidatos demócratas en las últimas 5 elecciones presidenciales. Existía el famoso telón azul, que era por debajo de donde no había estado ningún demócrata, salvo ahora Hillary Clinton. Entonces creo que Estados Unidos vive la incomodidad de tener un presidente que es totalmente heterodoxo, y probablemente más importante que los otros 2 puntos es que es el menos competente para gobernar el país. Frente a esa incertidumbre que genera el presidente Trump, países como el nuestro, ¿qué debemos hacer? Pues estar a la expectativa, porque no se sabe por dónde van a tomarse las decisiones. Bueno, yo creo que dada la experiencia que Nicaragua y los nicaragüenses tenemos con los Estados Unidos, cuando Estados Unidos no se acuerda de nosotros, a veces de agradecerlo, porque es mejor que no nos tengan presente. Y por ahora, digo, los grandes temas de Nicaragua con Estados Unidos, como es el tema del comercio, como es el tema de la inversión, parecen fluir. Y del lado de Nicaragua, los temas de los intereses de Estados Unidos, en lo que a Nicaragua corresponde, son vistos con seriedad, con objetividad, en la medida en que se contribuye al combate del narcotráfico, al tráfico de personas. Esos son los temas que de verdad le importan a Estados Unidos respecto a Nicaragua, y creo que esos temas se están atendiendo eficientemente. ¿Cómo ve el tema de Venezuela después de la decisión del fin de semana del Tribunal Supremo de Justicia de decidir darle la casa por cárcel al dirigente político opositor Leopoldo López, y estos más de 100 días ya de protestas de la oposición? Bueno, me queda la impresión a mí que la oposición y el gobierno venezolano están en una especie de empate. Ninguna de las dos fuerzas se muestra capaz de prevalecer, capaz de obligar al otro a ceder. Creo que el gobierno de Maduro ha tratado de cansar a la oposición, de que la oposición se fatigue. La oposición venezolana ha pasado por momentos críticos, incluso de dispersión, de división, porque ha habido diferencias entre sus líderes, pero pareciera que este es un momento en que está recompuesta la oposición. Pero el presidente Maduro también se anota algunos éxitos. Hace un par de semanas apareció vendiendo bonos, y sorpresivamente los bancos de inversión de Estados Unidos le compraron bonos al presidente Maduro. Pues lo cual quiere decir que tienen la expectativa, sí, una expectativa de que ese gobierno va a durar y les va a pagar los bonos. Pues
Es un punto a Claro, considerarse. nadie compra a alguien que ya sabemos que mañana se va a ir para otra parte. Que se va a ir y que va a ser dudoso. Claro, los compromisos son de los estados, no de los gobiernos, pero aún así comprarle esos bonos a Maduro es estar consciente de que lo está oxigenando, le está entregando dinero en efectivo. Entonces, ahí tiene usted que me parece que hay realmente en Venezuela un empate, que la oposición ni el gobierno se han mostrado en una capacidad para prevalecer, para imponerse el uno sobre el otro. Lo que sí ocurre es un enorme costo para la sociedad venezolana en términos de calidad de vida, pues me parece que se vuelve crítica. Eso me hace recordar Nicaragua 1988-89. El ejército sandinista no podía derrotar a la Contra, eliminarla de viaje, ni la Contra podía derrocar al gobierno sandinista. Y llegamos a Zapuá. Horas después, o ayer, la esposa de Leopoldo López da unas declaraciones a los medios en Venezuela y dice: le dije a la ex canciller Delcy Rodríguez, que estaba ahí para entregarme a mi esposo, que ya es suficiente y que si tenemos que trabajar juntos, que trabajemos. Eso se ha interpretado como la posibilidad de establecer o de abrir un diálogo. Y el señor Padrino, que es el jefe del ejército y ministro de Defensa en Venezuela, dijo: la liberación de Leopoldo López es producto de un diálogo que hemos tenido calladamente con un sector de la oposición. Le pregunto, ¿ve usted posibilidades de diálogo de ambas partes? Yo creo que sí, que efectivamente lo necesitan ambas partes, porque de nuevo, Adolfo, ninguno ha podido prevalecer a lo largo de estos meses, de estos años. Cada uno ha hecho su mejor desempeño sin lograr imponerse sobre el otro. Entonces pueden llegar a un acuerdo que les permita dirimir el conflicto, administrarlo, ganar tiempo o tomar un acuerdo que no parece sencillo, y es cómo resolvemos el conflicto. La oposición plantea, bueno, vayamos cumplamos con el calendario electoral. El gobierno hasta ahora ha evitado ir y cumplir con el calendario electoral y está proponiendo una constituyente. Pero me parece que la búsqueda de una solución al conflicto es sobre qué mecanismo usar para dirimir esa diferencia. Ahora, el punto adicional, sí, Adolfo, es que el acuerdo lo necesitan no solo para dirimir la diferencia, es para que el país siga viviendo, para que el país pueda funcionar. Es un acuerdo más allá de quién gobierna Venezuela, porque dada la distribución de fuerzas, no parece que nadie se imponga sobre el otro o que se pueda gobernar con la exclusión de la otra parte. Hablemos ahora de otro aspecto también no menos importante. ¿Qué está pasando en Europa? Uno ve a la canciller alemana Angela Merkel aunando esfuerzos con varios países, incluso se reunió con el presidente chino Xi Jinping y otros líderes con Putin, el líder ruso, mientras Estados Unidos está en un proceso de aislamiento con Europa, pero surge un nuevo líder en Europa, Emmanuel Macron, nuevo presidente de Francia, que está proponiendo ahora revisar Europa y darle un reempuje. También él no concuerda con las posiciones del presidente de los Estados Unidos. Bueno, creo que la Unión Europea pasa por unas dificultades, Adolfo, que se derivan de la ampliación de la Unión. Son muchos más miembros los que tiene ahora la Unión Europea que los que tuvo originalmente. Originalmente la comunidad del acero y del carbón eran 4 o 5 miembros, ahora estamos arriba de 20 miembros en la Unión Europea. Eso la vuelve también heterogénea. La heterogeneidad no tiene que ver solamente con la cultura, tiene que ver con la disponibilidad de recursos. Entonces hay unas asimetrías inmensas. Vean los dos extremos, a un lado está Alemania y al otro lado está Grecia. Entonces son dos situaciones muy críticas. Entonces todo esto le crea a Europa complicaciones como para desempeñar algún liderazgo. Sin embargo, hay algunos temas que Europa ha logrado resolver. Ha relanzado sus relaciones con Cuba en unos términos nuevos, interesantes para Europa, interesantes y útiles para Cuba. Ese es un pequeño avance. En otros temas en que la Unión Europea se encontraba dispersa, para no decir dividida, incluso un poco alicaída con la salida de Inglaterra, el gobierno del presidente Trump de los Estados Unidos ha tenido la virtud de unir a los europeos.
Europa se ha sentido maltratada por Estados Unidos, incluso no solo la Unión Europea, sino también el pacto de la OTAN, que es el pacto de seguridad y de defensa recíproca, como todos sabemos, entre Estados Unidos y una porción de los países europeos, se han sentido casi traicionados por Trump, que ha empezado a decir que ellos no contribuyen suficiente para la defensa de Europa, etc. Pues esto ha tenido el mérito de unir a los europeos. Ahora, ¿va a liderizar en la Unión este relanzamiento de la Unión Europea a Francia? Yo creo que eso tiene que ver, Adolfo, con las capacidades económicas y financieras de los países. Macron es un líder joven, es un líder con empuje, pero Francia no tiene la vitalidad económica que tiene Alemania. Y en eso cuenta efectivamente la vitalidad económica de los países. Alemania es, si lo recuerdo bien ahora, la cuarta economía del mundo. Es una economía muy fuerte, con mucho peso, y eso se traslada también al terreno político. Valga la ocasión, es una oportunidad para rendir un homenaje simbólico a la memoria del canciller Helmut Kohl. Fallecido recientemente. Fallecido recientemente, homenajeado en Estrasburgo por el Parlamento Europeo, precisamente por el protagonismo de Kohl en la unificación de Alemania, su contribución en la consolidación de la Unión Europea. Esto tiene que ver no solo por el liderazgo que tuvo Helmut Kohl, sino también por el peso económico que tiene Alemania. Entonces yo creo que la Unión Europea está en la búsqueda de una manera, de una política que le permita hacer un contrapeso efectivo a los empujes, a las embestidas que recibe de parte del presidente Trump, y a la búsqueda de un protagonismo particular para la Unión Europea, protegiendo sus intereses en el resto del mundo. Hay dos actores también en la geopolítica mundial en este momento: Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China, que ahora se les ve jugando más activamente en el escenario mundial. ¿Ellos están tratando de llenar los vacíos que está dejando los Estados Unidos? Yo no creo que Estados Unidos esté dejando vacío, ¿verdad? Estados Unidos ha pasado, y sin embargo hay que decirlo, en distintas etapas de su historia por unas actitudes de aislacionismo. Una reciente relativamente fue durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entró a rastras a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si los japoneses no le han atacado Pearl Harbor, a lo mejor no se meten a Europa. No entran a Europa, ¿verdad? El primer ministro inglés había gestionado, había pedido que entrara Estados Unidos a la guerra, y Estados Unidos no quería entrar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos ya ha pasado por esos momentos de aislacionismo. Sin embargo, sus intereses son muy grandes, sus compromisos políticos también están muy extendidos, y entonces es difícil que se aísle. Pero creo que los otros dos países que usted menciona tienen un protagonismo por sí mismos. Putin se siente el heredero, pues, de la extinta Unión Soviética, se siente que está llamado a ser el contrapeso a Estados Unidos, pero igual que a Francia, le falta sustento económico. La economía de Rusia no está entre las 5 primeras del mundo. En cambio, la economía china es la segunda. Y vean las paradojas de la vida, es el mayor acreedor de los Estados Unidos. La primera potencia comunista del mundo le ha prestado dinero a la primera potencia capitalista del mundo. Esa es la paradoja de esta situación. Creo que el liderazgo chino actúa todavía a nivel político a lo mejor con la mesura propia de un país con miles y miles de años de existencia, que toma las cosas con mucha calma, pero tiene el sustento económico para ser una potencia mundial. Y usted lo ve que avanza en temas estructurales. Apenas los medios le han dado, pues, una repercusión, pero moderada. Está creando China un sistema financiero, económico, bancario, mundial, paralelo al de los Estados Unidos. Ha empezado por la construcción de un banco paralelo al Banco Mundial, sin la participación de Estados Unidos. Sin embargo, países europeos han considerado que no era conveniente dejar que China lo hiciera solo, y ellos también se han convertido en socios de ese banco. Entonces creo que China tiene el peso económico para avanzar
en una posición de consolidar un liderazgo mundial, también en terreno político. Todavía lo hace con bastante mesura. Hay que ver cómo se va a terminar de desempeñar con el tema de Corea del Norte. Ahí tiene un primer desafío, un primer reto estrictamente en el campo de la política y de la seguridad. Permitan, mira, unos mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar vamos a tener unas preguntas de nuestros televidentes y queremos el análisis del doctor Luis Humberto Guzmán sobre las próximas elecciones municipales de Nicaragua. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promédica. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Tengo un mensaje de un televidente.
Dice Adolfo, lo que dice el doctor Guzmán sobre Venezuela me parece cierto, pero en Caracas. Me refiero al empate del que habla entre oposición y gobierno. Sí, precisamente estábamos hablando de Venezuela. Ahora, lo que más se ve en las noticias internacionales es efectivamente Caracas. No se nota, no hay noticias sobre el resto del país, pero pareciera pues que Venezuela expresa que esa es la correlación de fuerza que hay en el país. Y otro televidente que dice que en Nicaragua hay un caos institucional, que hay una serie de leyes que se aprobaron sin reglamentos y sin procedimientos, y que es el Frente Sandinista el que tiene dividido a las cúpulas políticas de oposición en Nicaragua. Bueno, la realidad es que los actores políticos avanzan sus intereses, avanzan sus puntos de vista, avanzan sus perspectivas y desde luego en eso usted toma una acción, debe esperar la reacción de sus competidores, debe esperar la reacción de sus adversarios. Pero yo creo que tanto el gobierno como la oposición tienen espacio y margen de maniobra y margen para continuar actuando en el país, Adolfo. Hablemos entonces de la realidad nacional. El próximo 20 de noviembre vamos a elecciones municipales. El Frente Sandinista va en alianza con un grupo de partidos, lo van a anunciar en los próximos días. Probablemente los que históricamente se han aliado con el Frente. El PLC va con un grupo de partidos, más en Managua que en otras ciudades. El PLI, Partido de la Restauración Democrática, Ciudadanos por la Libertad, Alianza por la República y el Partido Conservador Histórico de Nicaragua. ¿Cómo ve usted el escenario? Bueno, me parece que es una señal positiva del grado de participación que van a tener las elecciones. Y francamente me parece que es una decisión muy inteligente de parte de los opositores que han decidido participar en las elecciones, porque si ellos creen que los espacios políticos deben ampliarse, pues bueno, la manera de ampliarlo es tratando de ocupar los espacios que ya tienen. Tienen que tratar de expandirlos, tienen que procurar ampliarlos, etcétera. Me parece que ese es un camino adecuado. ¿Qué grado de competencia van a tener las elecciones municipales? Yo francamente creo que no lo sabemos en razón de que si la oposición actúa con la perspicacia política adecuada, pues debería tratar de llevar las elecciones a un plano estrictamente local, a decidir quién puede ser el mejor alcalde de Río Blanco, no como un referéndum de la política nacional, porque ahí es donde posiblemente pueda encontrar alguna ventaja. Puede haber un médico en Río Blanco o el barbero de la ciudad que puedan ser muy populares, que puedan atraer muchos votos, etcétera, independientemente cómo esté distribuidas las preferencias en relación a la política nacional. Entonces, si las elecciones municipales se centran en los temas locales, eso abre, en mi opinión, una perspectiva de mayor pluralidad, de mayor competencia en la política. Si la lleva al plano nacional, pues eso probablemente dé desventaja a la oposición, que está dispersa, con menos posibilidades de incidir o de mostrar logros a nivel nacional. Entonces me parece que la localización, el énfasis local en la política municipal puede ser un recurso para los partidos opositores. Habrá que ver, Adolfo, qué dirección le dan a la campaña. Sí, pues aquí algunos partidos dicen hay que ir a votar contra Daniel Ortega, y Daniel Ortega no es candidato a nada, es el presidente de la República. Sí. Y entonces se pierde la visión del municipalismo. El acompañamiento u observación electoral de la OEA, ¿qué tanta importancia va a tener en estas elecciones? Bueno, hay que anotar dos cosas, creo yo. Uno es la observación electoral y dos, que la OEA va a actuar financiada por los Estados Unidos, si yo entendí bien a la embajadora de Estados Unidos en Managua, que dijo que Estados Unidos va a apoyar... Al menos estaba considerando. Estaba considerando financiar una parte importante del presupuesto de los gastos de observación de la OEA. Bueno, esta era una demanda de distintos sectores de la sociedad, el que las elecciones pudieran ser observadas, acompañadas, como se quiera decir, por un organismo como la OEA. Entonces me parece que ese es un punto importante que contribuye a que los resultados de las elecciones municipales
son 100 y tantos municipios los que van a elecciones, que estén a salvo de la sospecha, de la perspicacia, de si se contaron bien o no se contaron bien los votos. Entonces creo que es una contribución muy importante. Ahora, ¿le da eso? He escuchado a algunos partidos que dicen la presencia de la OEA nos da mayor entusiasmo para ir a esas elecciones. Bueno, es posible, sí, que esos partidos se sientan más motivados, se sientan con más confianza. Creo que toda la sociedad gana si las elecciones son exitosas. La democracia en América Latina pasa por momentos muy críticos, muy difíciles en términos del desencanto de los ciudadanos que no sienten que eso le esté resolviendo sus problemas en la vida cotidiana. Véalo un caso, una situación particular es la de Chile, con una participación electoral de los ciudadanos muy pobre, muy baja. Hay líderes políticos chilenos que Chile tuvo voto obligatorio, era obligado a votar por la ley. Entonces ahora el voto es libre, entonces hay unos niveles de participación pobres. Pobres quiero decir por debajo del 50%, entonces bastante más abajo de ahí. Entonces en Chile hay quienes están hablando de regresar al voto obligatorio. Pero quiero decir, los grados de participación de los ciudadanos en los procesos electorales, en promedio en América Latina, son bastante bajos. Ahora, ¿debiese haber observación de los actores nacionales en estas elecciones municipales? Yo creo que lo determina cuál es la voluntad de ellos para observar cuál es el espacio político que la autoridad electoral de Nicaragua quiere ofrecerle. Yo he visto a organismos universitarios que ejercen labores de observación, bueno, que sean observadas. ¿Cómo ve a la oposición en general en este momento? Porque solamente el grupo del Frente Amplio Democrático, FAT y el MRS son los únicos que no van a participar en estas elecciones municipales. El resto de partidos ya vimos que van a participar y están en este momento ya definiendo sus candidatos. Pero a la oposición como tal, ¿cómo la ve en este momento? Bueno, la primera cosa que hay que anotar, Adolfo, es que los gobiernos, los países necesitan oposición, ¿verdad? Porque es un contrabalance, es un contrapeso a los gobiernos y es lo que permite el desarrollo de un juego, de un equilibrio democrático en los países. Entonces la oposición es necesaria y es saludable para los países. Este tema de participar o no participar es un viejo dilema en las sociedades con situaciones de tensión. Venezuela superó en la última vez ese paso, ¿verdad? Venezuela, la oposición primero se había abstenido de participar en las elecciones y los resultados le dijeron que era mejor participar que no participar. Y como consecuencia, la oposición ha resultado fortalecida después de participar en elecciones. En la última elección presidencial estuvieron muy cerca de ganarla, pero muy cerca de ganarla. Hay gente que dice la oposición de Nicaragua debe ver de ejemplo a la oposición venezolana. Yo francamente creo que es al revés. La oposición venezolana debe ver de ejemplo a la oposición nicaragüense. La oposición en Nicaragua superó ese dilema mucho antes. ¿En los 90? No, en los años 60. La oposición encabezada entonces por el líder conservador Fernando Agüero se abstuvo y se percató que no había sido una decisión política adecuada porque sus fuerzas políticas se desmovilizaron, se desilusionaron. Como consecuencia, hacia 1967 decidió que había que participar y fue a las elecciones. Igual, usted lo trae a la memoria de nuevo, tiene usted dos eventos en Nicaragua, 1984, cuando la coordinadora decidió no participar, dijo, no vamos. decidió no participar, y luego dijo, hombre, fue un error no participar, vamos a 90, y ganaron aquellas elecciones. Entonces creo que ese es un dilema que siempre causa mucha tensión, participar, no participar, etcétera. Pero si usted se pregunta cuáles son las consecuencias de no participar, qué impacto va a tener sobre el gobierno, mi abstención, mi no participación, qué va a pasar con mis grupos políticos, con mis fuerzas, con mis bases y demás, pues hay sectores que piensan que lo mejor es participar. Por eso le digo, en Nicaragua ya 2 veces, en términos históricos, se ha enfrentado esos dilemas y al final la oposición ha decidido participar
con mejores resultados que en la abstención. Vamos a hacer otra pausa y al regresar queremos el análisis del doctor Luis Humberto Guzmán sobre la Nicaragua de los próximos 5 años, con diversos escenarios, buenos y malos. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero reportar un saludo a través de Facebook Live de Germán Gaitán Díaz. Dice: saludos, señor Adolfo Pastrán, y felicidades por el programa y al invitado. Y también tenemos otro mensaje por WhatsApp. Dice: buen día, sería importante que su programa tenga un reprise a la 1 de la tarde. Felicidades por su programa. Muchas gracias. Vamos a trasladar esa sugerencia a la presidencia del canal, que es el único que puede decidir ese tipo de cosas, o la gerencia general del canal.
¿Cómo ve Nicaragua los próximos 5 años después de pasar estas elecciones municipales, tomando en cuenta que Centroamérica está convulsa, aumento de criminalidad, violencias, asesinatos, México ya no digamos, frente a las decisiones de las políticas que pueda tomar el presidente Donald Trump, la amenaza de una NICA contra Nicaragua? ¿Cómo ven los escenarios futuros? Bueno, creo que los escenarios del futuro de Nicaragua muestran al país bastante estable. El país no muestra convulsiones sociales, no muestra agresividad de ningún sector. La delincuencia, digamos, a unos niveles razonables y a unos niveles que nos separan considerablemente del resto de Centroamérica hacia el norte, y ya no se diga de México también. Es decir, el país tiene un clima de control de la delincuencia muy bueno, muy apreciable. Las tasas de crecimiento de Nicaragua en términos económicos también se muestran muy estables. Hay solamente 3 países en América Latina, que son Panamá, Nicaragua y República Dominicana, que han logrado sostenidamente unas tasas de crecimiento arriba del 2%. Nicaragua tiene de promedio arriba del 4%. Entonces, Adolfo, esos son unos resultados que, aunque se les quiera hacer el feo diciendo que hay que desagregar los datos, etcétera, etcétera, el PIB es el mismo que se calcula para todos los países en el mundo. Entonces, el PIB de Nicaragua es igual que la manera en que se calcula el PIB de Costa Rica, el PIB de Alemania o el PIB de los Estados Unidos. El Producto Interno Bruto es una manera de considerar la situación de los países. Y digo, de otra manera también puede considerar los niveles de transformaciones sociales como los que le mencioné antes, que tienen que ver con la cobertura eléctrica, que tienen que ver con la construcción de carreteras, y construcción de carreteras a unos lugares que estaban postergados históricamente. Eso tiene que ver con la manera, aún ahora interrumpida, dicen los medios, de llegar a Bluefield, hasta Bluefield por carretera, el proceso de construcción de una carretera costanera en el Pacífico. En fin, creo que estos son unos logros que le dan al país estabilidad, y creo que la sociedad está más bien en la dinámica, en el camino de continuar avanzando en esa dirección. Entonces creo que es en esa perspectiva que debemos ver el rumbo del país. Esto no implica, sin embargo, que no hayan más transformaciones de las que estamos hablando. Hay cambios en las creencias religiosas, hay una nueva distribución de las creencias, hay una cierta presencia y desarrollo también de sectores agnósticos en el país, y otro tipo de cambios sociales que sumados tienen otras repercusiones. No solamente resulta disputado el catolicismo como la primera religión del país, las preferencias por el béisbol también están siendo cuestionadas. Ahora por el fútbol siendo amenazadas. Están siendo amenazadas. Entonces, la sociedad está cambiando. Dicen que hay un movimiento de ciclismo muy vigoroso en el país. Entonces, usted lo puede ver en distintos órdenes de la vida, pues que hay unas tensiones y demás. Hay que decirlo también. La manera en que se conmemora ahora las marchas y el Día del Orgullo Gay muestra que la sociedad nicaragüense también avanza en tolerancia. Esos son cambios también significativos. Cada vez más las personas implicadas están asumiendo públicamente sus opciones y sus preferencias sexuales. Eso me parece que también es una señal de la apertura y de una mayor tolerancia en la sociedad nicaragüense. Todos esos son temas que deben ser considerados por las fuerzas políticas a la hora de formular sus propuestas para la sociedad. No puede hacerlo de espaldas a esos cambios, a esas transformaciones. Es decir, tenemos que abrir los ojos un poco más, no perdernos en el árbol, sino ver todo el horizonte. Yo creo que sí, que hay cambios que están ocurriendo, unos derivados de la gestión de gobierno y otros derivados de la misma dinámica económica del país, de las dinámicas sociales. Entonces eso va produciéndole una sociedad distinta y por lo tanto usted tiene que tratar de captar cuáles son esas situaciones. Le voy a mencionar un ejemplo social que en mi opinión marca un mojón ya difícil de revertirlo. El transporte público en la ciudad de Managua es prácticamente gratis, Adolfo. Cuesta $2.50 Córdoba. Ya debería andar por los 10 Córdoba. Yo no digo por dónde debiera andar, digo
si usted toma en cuenta que una persona debiera tomar 4 buses en el día, esa persona gasta 10 córdobas diarios. Esos son 200 pesos mensuales. Calcúlelo usted contra un salario mínimo de 5.000, 6.000 córdobas. Es un porcentaje realmente razonable para que esa persona pueda pagar su transporte y pueda financiar el resto de los gastos de su vivencia, de su vida, etcétera. Entonces, eso le crea a usted un ancla. Efectivamente, mover el transporte a 10 pesos por pasaje, eso es improbable que ningún gobierno pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque ya se ha asumido como un valor, como una conquista de la sociedad y de los ciudadanos que usan el transporte público. Doctor Luis Humberto Guzmán, expresidente de la Asamblea Nacional y presidente del Instituto Pro Competencia, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, estimados televidentes. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Hay que conducir con mucha responsabilidad. Nos veremos mañana. Por hoy, que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.